M580 Hot Standby como una configuración avanzada. Así pusimos el título. Realmente vamos a hacer una visión en profundidad de los términos más importantes a la hora de afrontar el sistema Hot Standby. Conmigo está Nuno. Preséntate. Y yo mismo, Ricard Tejero, que seré el formador en este caso. Y vamos a empezar a ver un poco el guión de la formación. Iniciaremos con los objetivos de la formación, ¿de acuerdo? Realmente, ¿cuál es el alcance de esta formación? ¿De acuerdo? De este webinar. Las funcionalidades básicas del Hot Standby. Aquí haremos muy hincapié en el tema del swap, ¿vale? De cómo el pack Hot Standby realiza el swap entre el primary y el standby, entre otros. Hablaremos de la configuración y la programación. En este punto entraremos obviamente en las buenas praxis que tenemos a la hora de programar y qué podemos hacer en el standby. La configuración de la tarea must y fast, ¿vale? En este punto estaremos hablando sobre todo de la parte de los tiempos, cómo vamos a configurar los tiempos y cómo gestionamos también el trasvase de información entre el primary y el standby, ¿de acuerdo? Hablaremos al final ya lo que serían las modificaciones offline. Todo el mundo conoce las modificaciones online, ¿vale? Del CCTOF, ¿vale? Los cambios son en on-fly, ¿vale? Pero poca gente conoce las modificaciones que podemos realizar offline, ¿vale? Y después algunos tips, algunos trucos y consejos, ¿vale? A la hora de afrontar esta arquitectura. Vale. Este webinar no pretende ser una guía absoluta de configuración del sistema, ¿vale? Esta guía lo que pretende es dar a conocer la plataforma y alcanzar los conocimientos para poder evaluar y ser capaz de solucionar problemas y diagnosticar un M580 Hot Standby. Por este motivo os pongo aquí que durante un webinar de 1 hora no podemos alcanzar el conocimiento total de la plataforma, ¿de acuerdo? Normalmente en unas formaciones de esta índole estaríamos hablando de que es de 1 semana, ¿vale? Como veréis a lo largo de la presentación, obviamos muchos conceptos de la plataforma que son básicos de dicha plataforma, ¿vale? Y nos centramos en los detalles más concretos para poder afrontar un buen diagnóstico del sistema, ¿de acuerdo? Empezamos ya con las funcionalidades del sistema. Para empezar, os he querido mostrar una pequeña tabla donde podemos ver realmente los estados, comparativamente el estado del pack con el estado del Hot Standby. Es decir, el estado del PC, del PLC en sí y el estado del pack en concreto, ¿de acuerdo? En esto vemos que en estado de run podemos encontrarnos, que es el más interesante en esta tabla, podemos encontrar que podemos estar en primary con el standby conectado o sin conectar, en el standby y también en el estado de wait o espera. En función de la documentación lo vamos a ver de un modo o de otro. En el siguiente slide ya podemos ver cómo hacemos las transiciones de cada uno del pack, el PLC, cómo podemos hacer las transiciones de un sitio a otro. Es decir, cómo se mueve el Hot Standby
en las posiciones de primary, standby, wait o no configurado. Casos curiosos aquí que tenemos cuando no tenemos cuando tenemos uno de los packs que no está configurado o le hemos borrado la memoria, vemos que siempre pasamos por un estado de wait. A partir de ahí ya nos podemos mover a un primary o un standby. Otro caso curioso es el que vemos abajo, ¿vale? Sí que vemos una flecha que se va de standby a primary, pero no vemos una flecha que se va de primary a standby. Esto es porque el primary, aunque se realice un swap controlado, siempre pasa por un estado de espera, de wait. En el caso de que tuviéramos una parada no controlada, sí que pasaríamos siempre con un estado wait y posiblemente nos podríamos quedar ahí, ¿de acuerdo? O también podríamos llegar a un no config. Ya con mucho más detalle, ¿vale? En las siguientes tablas, en las dos siguientes tablas, podemos ver el detalle de cada una de las transiciones, ¿de acuerdo? No las vamos a contar todas, ¿vale? Porque sinceramente son muchos slides, ¿vale? Pero nos van a servir o dar a conocer de que existen estas tablas, ¿vale? Y podemos afrontar un diagnóstico de nuestro sistema de cómo se va a llegar a comportar en función del estado donde está y dónde va a pasar, ¿vale? En función de cuándo se va a suceder esto. Mientras el pack está cambiando de estado primario a standby, ¿vale? Tal y como hemos comentado, pasará siempre a un estado de espera. Seguimos al siguiente. Lo mismo que os he comentado. Vamos viendo a esta slide en la siguiente, por favor. Los diferentes pasos de las transiciones del hot standby, ¿vale? Comentar cada una de ellas sería bastante largo, ¿vale? Es principalmente, repito, es saber que existe y podremos llegar a comprender qué ha pasado en nuestras instalaciones o qué va a llegar a pasar, ¿vale? Seguimos en el siguiente. En esta slide os quiero mostrar realmente las comprobaciones que realiza cada uno del pack, el pack primary o el pack standby, ¿vale? En cada una de las exploraciones para comprobar el estado de la redundancia, ¿vale? Es destacable, al menos en este slide, de que el primary está constantemente, obviamente, comprobando la red RIO, Ethernet, y la conexión entre CPUs primary y standby. Por otra parte, el standby, aparte de estas comprobaciones que puede llegar a hacer, está mirando constantemente su estado, el estado del primary y adicionalmente el link hot standby o la conexión del hot standby entre CPUs. Con mucho más detalle vemos las funciones de cada uno de los packs según el estado de hot standby del pack. Es decir, qué comprobaciones realiza cada uno de los PLCs en función de su estado. ¿De acuerdo? Unos puntos que he querido subrayar, ¿vale? Es en la segunda línea, ¿vale? En la ejecución lógica del programa, ¿vale? Esto entrará, veréis que entrará en varios slides, ¿vale? Porque es muy importante. La ejecución lógica del programa, obviamente, la ejecuta el primary. No obstante, en función de las configuraciones que tengamos en la configuración del hot standby, también la ejecuta el pack primary, el pack standby y también el de espera, el wait. Es decir, cuando arranca una CPU de no configuración o cuando se realiza un swap y una CPU pasa de primary a standby, pasa por el estado wait.
Esto significa que en función de la configuración que tengamos nosotros de las secciones que se vayan a configurar, el estado wait va a estar ejecutando las secciones. Entonces, comportamientos anómalos que vemos en instalaciones que nos pueden llegar a hacer ver de que variables no se comportan del todo correctas, posiblemente podríamos tener una configuración como la que vemos. Para evitar eso, las secciones o los bloques que tengamos a ejecutar deberían de estar habilitadas o deshabilitadas con un estado de, por ejemplo, de stand-by o de habilitación, deshabilitación de las secciones. ¿Vale? Nos ahorraríamos problemas, sino tendríamos mejor control del sistema. ¿De acuerdo? Después el tema del intercambio de datos, ¿vale? Sea de safety o no. Tanto el primary como el standby gestionan el intercambio de datos. Vale, ¿qué causas, en grandes rasgos, qué causas nos provocarían una conmutación del pack primary? ¿Vale? Obviamente un hole, ¿vale? Os he puesto también una referencia de uno de los manuales que nos indican realmente en detalle qué es un hole, ¿vale? Un error no recuperable tanto de software como de hardware, ¿vale? Obviamente un comando de stop de la CPU mediante el control spare o mediante las DDTs. Las transferencias de programa a la primary, sin tener activado la posibilidad de cambios de programación, de diferentes programaciones lógicas, no tener alimentación y después un conjunto de estados que sería que el pack primario pierde la comunicación total de las estaciones RIO, no ve las RIO, ¿vale? Sí que disponemos del link hot standby, ¿vale? Y el pack standby al menos ve una de las estaciones, ¿vale? He querido remarcar un tema muy importante aquí y en el hecho de cuándo se realiza la conmutación. La conmutación se realiza durante el proceso de la tarea MAST. Esto significa que si se realiza la conmutación, puede ser que la tarea FAST no se acabe de ejecutar y al no ejecutarse tampoco se traspasarán la última copia de datos al standby. Entonces tendríamos una discrepancia de la base de datos entre el primary y el standby. Esta y la siguiente tabla, ¿vale? Como las anteriores, ¿vale? Nos van a servir para saber cómo se va a comportar nuestro sistema en función de las condiciones de red, de conexionado entre los diferentes packs, ¿vale? En esta tabla lo que vemos es cómo se va a asignar, cómo va a ser un punto final, ¿vale? En función del estado de los enlaces que tenemos entre el pack, ¿vale? Tendríamos el enlace EIO, ¿vale? Que es el enlace que tiene el pack mediante la RIO o la TIO. Las conexiones, si existen, con las diferentes estaciones RIO con las CRAs y el enlace o el link hot standby. ¿De acuerdo? Me gustaría destacar los tres que pongo abajo, ¿vale? Donde se muestra que tanto el EIO como las conexiones RIO están ok, ¿de acuerdo? Pero tenemos una discrepancia en el link standby, hot standby. En función de los estados iniciales, lo que podemos ver es que o conservan su estado primary, ¿vale? O el del medio, lo que vemos es que la primera CPU que se enciende se va a poner en primary. La otra se va a poner en wait. ¿Por qué se va a poner en wait? Porque como no disponemos del link hot standby, no disponemos de la información
del hot standby, de los datos del hot standby, de la tarea más, de la tarea fast, de la tarea safety, y no puede evaluar o no podría evaluar un estado nuevo de primary. Entonces se pone en wait y se queda solo funcionando uno de los dos packs. En la siguiente slide, no, la anterior. Sí, estaba hablando de esta, vale, en esta. Disculpad. Lo que vemos es un estado de caos, ¿vale? Que nos podríamos encontrar, ¿vale? No tenemos link IO, no tenemos link standby, no tenemos, en algunos casos no tenemos ni RIO, ¿vale? Lo que vemos es que realmente tenemos un sistema muy degradado. ¿Qué podría llegar a ocurrir? Pues tendríamos a 2 CPUs en primary. Listo, ahora sí. Vale, ¿cómo recuperaríamos un pack que hace poco era primary? ¿Vale? Hay diferentes casos, obviamente unos muy claros, ¿vale? Encender el pack, volver a realizar la transferencia, ¿vale? Pero los dos primeros son muy habituales que nos podamos encontrar, ¿de acuerdo? Si viene de un wait, lo más normal es que mediante el control expert podríamos llegar con un INI de la safety o tanto de la de process, en el caso también del safety, y un run, si hiciera falta, recuperaríamos el estado de la primary, ¿vale? Obviamente volviéndose en standby, ¿vale? El estado whole, la forma más adecuada de realizar una recuperación de esta CPU sería pulsando el reset de la fuente de alimentación. ¿Vale? Si no se recupera el run y se queda en stop, pues ejecutamos mediante el control expert el run de la aplicación. Conmutación, el parámetro command swap, ¿vale? Principalmente para qué se puso este parámetro, para que tanto a través del sistema o a través de la aplicación o dile control expert, pudiera tener el control de realizar un cambio, ¿de acuerdo? Una conmutación, ¿vale? Es importante decir que se puede ejecutar tanto en el primario como en el standby. Podemos evaluar en función de nuestras necesidades, tanto uno como el otro, la capacidad de realizar un swap. No obstante, importante, ¿vale? No está utilizado, no se previó la utilización de este comando periódicamente. Es decir, es necesario siempre realizar periodos superiores a 120 segundos de cada uno de los swaps que vayamos realizando. Debemos de tener en cuenta también, importante, aparte de nuestras aplicaciones, nuestros bits de alarma que podamos tener en nuestro sistema, ¿vale? Tener en cuenta la comprobación del remote hot standby status, ¿vale? Del EIO error, ¿vale? Este nos está indicando si realmente tenemos conexión entre los dos packs, ¿vale? Lo hemos comentado anteriormente en las slides anteriores. Seguimos. Vale. Es una pregunta frecuente, ¿vale? ¿Cuánto tarda, ¿no? en saber la causa, el pack de una conmutación? Son 15 milisegundos. Durante la tarea must, ¿de acuerdo? Lo está comprobando, ¿vale? Y durante las tareas fast o safety, estaríamos diciendo que serían 15 milisegundos más el tiempo de la propia tarea.
Efectos de la conmutación en las comunicaciones RIO. Vale, muy importante. También para saber realmente cómo funciona y cómo podemos obtener esa rapidez en la obtención de datos cuando realizamos un swap, ¿de acuerdo? Las conexiones de las RIO, tanto del primary como del standby, se realizan mediante la dirección IP A o B. Como ya sabéis, son direcciones que no se traspasan. La dirección IP A la tiene la CPU que está con el switch, con el switch A, y la IP B con el switch B. Como tienen los dos una conexión directa a todas las estaciones RIO, en el momento de realizar un swap, el nuevo pack primary no tiene que volver a comunicarse o a conectarse con las diferentes estaciones, sino ya tiene una conexión. Entonces, a partir de ahí, solicita la información. ¿Eso significa que los dos packs constantemente van pidiendo la información a las RIO? No. Solo la pide el primary, pero los dos disponen de una conexión en cada una de las CRAs. Para lo que son las estaciones DIO, ¿vale? En este caso se utiliza la dirección IP principal, que como ya sabéis es la que se intercambian entre el primary y el standby. Al realizar un swap, la DIO, sea un ATS, sea un ATV, no tiene que volver a realizar una conexión y no se tiene que volver a configurar una conexión con otra dirección IP. Sigue comunicando con el mismo dispositivo. No obstante, más adelante veremos qué necesidades tenemos en Watchdog, ¿vale?, de esas estaciones, la parte ya de configuración. Vale, gestión de intercambio de datos entre las CPUs, ¿de acuerdo? Disponemos de dos intercambios, ¿vale? Uno, antes de cada uno de los ciclos de la tarea más, ¿vale? Que principalmente es donde vamos a intercambiar las variables de la aplicación y el estado de los datos, y periódicamente cada 5 y 10 milisegundos a través de el link JStandby, a través de la RIO, ¿vale?, obtendremos la estructura del JStandby que tiene el pack. La gestión del intercambio. Si se pierde la comunicación entre el JStandby, la CPU standby no recibe los datos de entrada-salida de las variables. Tras 3 segundos, un poco más, la standby entra en estado wait. Esto lo hemos visto, ¿vale? Si perdemos el link JStandby, la CPU standby deja de saber en qué estado está el proceso, ¿vale? Por eso es recomendable, ¿vale?, os lo pongo abajo, ciertas variables o ciertos bits para analizar dentro del programa. Tanto la sincronización de las tareas, ¿vale?, como el data layout mismatch, ¿vale?, que nos indica si los paquetes de datos son diferentes, ¿no? Todo esto lo vamos a poder ver con mucho más claridad, ¿vale?, en unas slides que vienen más a continuación, ¿de acuerdo? Ya entramos en programación y configuración. Obviamente empezaremos por la página estrella, ¿no? Sería la página del JStandby, ¿vale? Que he querido remarcar aquí, que tal vez no se utiliza o no se conoce en profundidad, ¿vale? La modalidad de ejecución, ¿vale?, del controlador A en online o el controlador B en online. ¿Qué significa eso? Eso significa que la CPU, en el momento de arrancar, si no está en online,
no participa, no está en el conjunto del pack del hot standby. ¿De acuerdo? Hasta que no alguien lo pone en verdadero, en que participa realmente en esa estación, no se valora su estado. ¿Vale? Se quedaría en un periodo de espera. ¿Vale? Uso, lo he puesto ahí abajo, ¿vale? En algunas ocasiones me lo han preguntado por fábricas que desean que siempre uno de los dos packs, el pack A o el pack B, sea el primary. ¿De acuerdo? Podríamos poner el controlador B en false. Eso, al levantar el sistema, siempre el pack A sería primary. Y después, por programación, podríamos activar este estado. Hay un comando específico dentro de la estructura de DT, ¿vale? Que lo podemos poner en 1 y el pack empezaría a funcionar y se pondría en standby. Vale, comportamiento de la CPU. Aquí ya lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? De la CPU en ejecución, ¿vale? Sabemos que podemos ponerlo en todas las secciones, la primera sección o ninguna sección, ¿vale? Obviamente, si lo ponemos en ninguna sección, no tendremos esas casuísticas que hemos comentado de que tanto el standby como el wait pueden ejecutar esas secciones, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en la primera o todas las secciones o mediante la activación, desactivación, que ya sabéis que tenemos un parámetro en las secciones para poner una variable para activar o desactivar esas secciones, ¿vale? O a través de un enable en cada uno de los bloques, ¿vale? Deberíamos de gestionar este control, ¿de acuerdo? Datos. Configuración de las funciones del hot standby, ¿vale? ¿Cómo estamos gestionando los datos? Aquí vemos la pantalla del hot standby y vemos que de la tarea must estamos compartiendo 170 KB, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto serían los datos de intercambio, como veis aquí en un recuadro a la derecha que pone intercambio en standby, ¿vale? De las variables que vamos a intercambiar para la gestión del proceso. ¿Vale? Hablaremos de este punto, hablaremos en profundidad de este punto. Venga, más. Configuración del tiempo de vigilancia para estaciones RIO. Watchdog, ¿vale? Mal traducido, tiempo de vigilancia. ¿De acuerdo? Si el tiempo de vigilancia obviamente se establece muy alto, ¿vale? Las salidas de una estación pueden entrar en recuperación durante una conmutación, ¿vale? Esto podría causar interrupción en el comportamiento de las salidas, ¿vale? Tal y como dice aquí. ¿Qué recomendamos? Pues que el tiempo de vigilancia sea como mínimo 4,4 veces el periodo de la tarea must, ¿vale? En este punto también hablaremos, ¿vale? De cómo podemos hacer de que las entradas o las salidas se comporten de una forma u otra cuando ya este watchdog ya se ha terminado. En ocasiones tenemos algunos comportamientos inusuales en las estaciones DIO, ¿vale? ATVs, ATS, Advantage, ¿de acuerdo? Cuando realizamos una conmutación. En muchas ocasiones son porque no hemos gestionado adecuadamente los tiempos de watchdog, ¿vale? De inactividad de las comunicaciones entre el pack, ¿vale? Y estas estaciones DIO. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que debemos de contemplar 4,4 veces el periodo de la tarea más y 600 milisegundos para las comunicaciones Modbus y 5.000, es decir, 5 segundos
para las comunicaciones Ethernet IP. Ya entramos en las restricciones en las secciones, en la ejecución del stand-by, ¿vale? También es un tema recurrente que nos encontramos, ¿vale? Hay ciertos bloques dentro de las secciones, ¿vale? Que el stand-by no debería de ejecutar. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con mal funcionamientos, ¿vale? En grandes rasgos estaríamos hablando de bloques que son de trip de gestión de tiempo, bloques derivados, ¿vale? Y todo lo que hace referencia a las comunicaciones asíncronas, ¿vale? Sean como los bloques de funciones que estamos viendo que son de funciones de comunicaciones asíncronas para la gestión interna, ¿vale? O para las comunicaciones asíncronas para bloques como podrían ser los populares readbar, writebar, data exchange, etc, etc, etc. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Cómo podemos gestionar después de un proceso de conmutación para que recuperen las comunicaciones? Principalmente, buenas prácticas. No debemos de compartir nunca, ¿vale?, la palabra de gestión de esos bloques, ¿vale? Tiene que ir durante la conmutación, el bloque tiene que empezar de cero, ¿vale? Inicializar los parámetros de longitud de cada vez que llames a la función. Es decir, constantemente reescribir esos parámetros, ¿vale? Porque en alguno de los pasos puede haber una conmutación, ¿vale? Y podríamos llegar a tener de que no hemos hecho esa introducción de esos datos, ¿vale? Después, para el tema de los timeouts, debemos de tener en cuenta dos timeouts de referencia, 500 milisegundos para la CPU y 2 segundos para las NOCs, ¿vale? Nota práctica, si no puede seguir este procedimiento, establecemos el bit de activación de la función siempre a 0 antes de reiniciar la función en la nueva par primario, ¿vale? Reseteamos el bloque. Vale, un comportamiento que habitualmente se desconoce y sobre todo de las secciones SFCs, ¿vale? Durante la conmutación, ¿vale?, el nuevo pack, ¿vale?, realiza la supervisión de un bit, ¿vale? Este bit lo que establece se establece en 1 cuando hay una discrepancia de alguna de las secciones del SFCs, ¿vale?, del primario en el standby. Cuando se establece este bit a 1, la CPU reinicia la máquina de estados de cada una de las secciones modificadas. O sea que hay incoherencia en cada una de estas, ¿vale? Para evitar un comportamiento imprevisto. Es decir, como no sabe realmente si estaba en el estado que le estaba diciendo el nuevo standby o el que le está diciendo el nuevo primary, lo que decide es reiniciar. Eso lo debemos de tener en cuenta, ¿vale?, a la hora de afrontar unas secciones SFCs. ¿De acuerdo? Parece que voy un poco rápido. Vale, vamos a mirar ya un tema muy crítico, ¿vale? Muy crítico. Lo hemos estado comentando en varias slides, ¿vale?, lanzando diferentes temas que van relacionados con este tema, ¿vale? Si se establece el tiempo de ciclo, obviamente, de las tareas suficientemente grande, 2 segundos, ¿vale?, la CPU obviamente va a poder realizar todas las tareas que tiene establecidas. No obstante,
Si lo hacemos demasiado pequeño, nos vamos a encontrar con overruns. ¿Qué son los overruns? Los overruns deja de hacer código, deja de hacer algún término de programación de la aplicación. No. Lo que nos está indicando es que lo está gestionando para el siguiente ciclo. No ha tenido suficientemente tiempo de gestionarlo todo, lo lanzamos en el siguiente. Hay dos condiciones principales que se deben de cumplir para evitar estos eventos de desbordamiento. ¿Vale? Seguimos. Obviamente el cálculo del tiempo mínimo del ciclo de la tarea, que tenemos aquí identificada, ¿vale? Que simplemente lo que estamos realizando es una división de las estaciones río en función de los ciclos de tiempo que tenemos, ¿vale? En función de un índice, ¿vale? Abajo ponemos un ejemplo. Si disponemos de un bastidor local con una CPU con 10 estaciones, río, que solo utiliza la tarea más, el tiempo será el que pone abajo, 10 por la tarea más, inferior a 1,5, y nos daría que la tarea más debería de ser 6,7, más grande de 6,7 milisegundos. También debemos de tener en cuenta las comunicaciones DIO en este cálculo. Más, obviamente, la carga, ¿vale? Si no recuerdo mal, a partir del firmware 2.7, si no recuerdo mal, ¿vale? Se estableció la carga, ¿vale? O el ancho de banda de las tareas, ¿vale? De la CPU. Se establece que como mínimo debería de ser siempre inferior a un 80%. ¿Y por qué? Porque aparte de de la configuración o de los datos que se están pasando entre primary y standby, siempre pueden haber, como por ejemplo, transferencias o modificaciones de programa que necesita CPU, que necesita la CPU disponer de su espacio, ¿de acuerdo? Entonces estableceríamos este rango de nivel. Esta slide la pasaremos así en diagonal, simplemente, no, tira, no tan en diagonal, ¿vale? Simplemente lo hemos identificado en varios sitios, fijaos que reiteramos en varios conceptos, ¿vale? Las variables de sincronización de las tareas las debemos de supervisar, son importantes, ¿vale? Son las que nos indican si realmente estamos pasando información de un pack a otro. Vamos a verlo en el siguiente slide y lo veremos muy nítidamente. ¿Vale? ¿Qué vemos a la derecha? A la derecha vemos la agrupación que hace el primary, ¿vale? En función de si son variables alocatadas, no alocatadas o si son DFBs, ¿vale? Los estados de los DFBs, ¿vale? Como podéis ver en la imagen, vemos que las no alocatadas las agrupa en un espacio de memoria, las alocatadas en otro espacio de memoria y los DFBs, cada uno de los DFBs en un espacio de memoria. Esto todo lo empaqueta y como vemos debajo de la palabra primary, ¿vale? Vemos que hay una compactación de los datos y en naranja los transfiere en el standby. El standby los abre, los desempaqueta, ¿vale? Y le da el ACK a la CPU primaria. Durante este periodo de tiempo, la primary ejecuta su código y el standby ejecuta su código y hay un espacio de tiempo libre que no se realiza ninguna ejecución. ¿De acuerdo? En este ejemplo, ¿vale? La durada del pack o un pack de cada uno de los datos que se transfieren, ¿vale? Depende
principalmente del número de las instancias. Veis que es muy importante porque cada una de las instancias de los DFBs, ¿vale?, utiliza un paqueo de memoria, un bloque de memoria. Vamos a ver qué pasa en el siguiente slide, qué pasa cuando el tiempo de scan es muy pequeño, ¿vale? Por favor. Sí, pon el mouse ahí en data. Ahí. Vale. Aquí vemos que empaquetamos los datos, ¿vale? ¿Por qué podría llegar a pasar? Porque esta situación, o porque el tiempo es muy corto, o porque hay una gran cantidad de datos, ¿vale? Aquí tenemos identificado que para 100 DFBs el tiempo de realizar un pack o un pack es de 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario vemos que el espacio del primary de realización del pack es muy grande, ¿vale? En gris. Transferimos la información y cuando se finaliza el periodo de la CPU, de la tarea más, vemos que aún no ha desempaquetado la información, la safety. En ese momento le da el ACK de haber recibido la información. En ese momento, antes de ese momento, al inicio de este ciclo, lo que habría pasado es que tendríamos alarmas, ¿vale?, de sincronización de datos. ¿Vale? Justamente el mass fast safety synchronizate que hemos comentado, las variables binarias, ¿vale?, se encontrarían a 1. Y así nos encontraríamos paso a paso. Veis que en el segundo periodo, vemos que hay un espacio muy grande de datos. ¿Vale? Hay de espacio de tiempo que no se ejecuta absolutamente nada. Exacto, gracias. ¿Vale? Y iría pasando cíclicamente los mismos fallos. ¿Vale? Vamos ya a la parte de modificación. Bueno, deciros que en situaciones, perdonad, vuelvo a dar atrás que me he acordado una cosa. En situaciones como esta nos podríamos dar cuenta de que intentamos transferir el programa de la CPU primary al standby y no nos lo permitiría. ¿Vale? Y siempre deberíamos de ir al standby para cargarle el programa entero. Todo daría a pensar de que tenemos un problema en la gestión del tiempo y en la gestión de los datos que transferimos del primario al standby. Vamos ya a las modificaciones offline, disculpad, ¿vale? Solo un apunte en términos de conceptos básicos de cómo transferimos la aplicación del primary al standby. Recordad que del standby al primary no lo podemos realizar, ¿de acuerdo? Formas automáticamente, como hemos dicho al principio de todo, cuando está el pack en no config, directamente la CPU primary le envía el programa. Transferencia mediante comandos, o mediante el control expert. O transferencia desde la transferencia del control expert. Lo que hemos dicho, no se puede transferir la aplicación desde la CPU standby. Si en el caso, esto sería un ejemplo, ¿vale?, que nos encontráramos de que hemos hecho muchas modificaciones, no hasta llegar al límite, en el primary y queremos hacer una marcha atrás, ¿vale?, lo que podríamos llegar a hacer es realizar un swap, incluso a través de la standby, y en ese momento cargarle la nueva pack primary, cargarle el programa a la standby. Volveríamos a 0 y podríamos volver a modificar a realizar las modificaciones. ¿De acuerdo? ¿Cambiamos?
¿Qué tipo de modificaciones offline? ¿Qué tipo de modificaciones offline podemos realizar? Principalmente son dos, ¿vale? Una, cuando necesita la generación sin conexión y la que necesita la generación del código en línea, que puede ser en línea. Es decir, cuando nos sale el mensajito que veis en pantalla, sería cuando debemos de generar fuera de línea, por ejemplo, un DTM. Para las modificaciones offline es esencial, ¿vale?, configurar la modalidad de conexión virtual, ¿vale? Este sería el primer paso que deberíamos de tener activo en nuestro proyecto desde un inicio. A partir de ahí, las dos modalidades que tenemos de modificaciones offline las podríamos ejecutar sin tener que parar el PLC. Esto es muy importante. Entonces, una buena práctica sería, en cada uno de los proyectos que tengo, siempre dejo activo este parámetro. ¿De acuerdo? Vale. Aquí, a modo de informativo, ¿vale?, os he puesto cada uno de los pasos que hay, ¿vale?, para realizar las modificaciones. Pero, seguimos a la siguiente slide. Y el siguiente. En esta imagen lo veremos mejor, ¿vale? Aquí serían las modificaciones offline, ¿vale?, con la posibilidad de generar el código que hemos efectuado, el cambio que hemos efectuado, ¿vale?, online, ¿de acuerdo? Partimos de la premisa de que tenemos activado la modalidad virtual y que el proyecto que nos hemos enviado, que nos hemos llevado a casa, es el mismo proyecto que tiene actualmente la CPU. Realizamos nuestras modificaciones, analizamos los cambios, guardamos y nos conectamos. Al momento de conectarnos no nos va a decir, al tener activado ese check de la modalidad virtual, no nos va a decir que son programas diferentes. Simplemente nos va a decir que no está construido los cambios. ¿Vale? Sería más o menos el mismo comportamiento que tenemos con las modificaciones online. En este momento, lo que realizaríamos sería la activación de Logic Mismatch Allowed. Y... Disculpa. Se me había activado el micro. Vale. Activaríamos el bit de poder permitir la discrepancia de código. Generaríamos el proyecto, con lo que nos indicaría que tenemos una discrepancia de programa entre la CPU 1 y CPU 2, esto sería el punto 8, ¿vale? Y veríamos las diferencias que tenemos. Y a partir de ahí ya transferiríamos el proyecto de la primary al standby. Pondríamos en run, volveríamos al estado de inicio del logic de permitir la discrepancia lógica de programa, ¿vale? Y nos desconectaríamos. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de generar código, ¿vale? De generar código en el despacho y después volver a las instalaciones y cargarlo. Vale, para esto, el siguiente módulo sería las modificaciones offline cuando tenemos que generar las modificaciones offline, cuando nos sale la ventanita esa. Partimos sobre el mismo escenario que hemos comentado, ¿vale? Y en esta ocasión lo que tenemos, luego se ha puesto en detalle cada uno de los puntos, pero lo que tenemos al final de siguiente slide es el vídeo. Ahora sí, lo estamos viendo. Un poco lento, pues lo estamos viendo.
Sí. De acuerdo. ¿Qué está haciendo aquí nuestro compañero? ¿Vale? Nos conectamos al primary, ¿vale? Y lo primero que vamos a o está realizando el compañero es introducir lo que sería el bloque del hot standby build offline. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, para poder introducir los cambios, lo que pone es permitir la discrepancia entre código, carga, en este caso el primary, y ya vemos que las dos CPUs ahora son diferentes. Transfiere del primary al standby, ¿vale? Recordar que partiendo de que tiene activado el estado de el check que hemos comentado. A partir de ahora ya activa del bloque del hot standby build offline, activa permitir haber discrepancia. ¿De acuerdo? Se desconecta. Y aquí lo que hace es un control C, control V de una estación Advantage. Estamos generando un DTM. Lo guarda. Y genera los cambios. No todos los cambios. Si generamos todos los cambios, no nos va a identificar otro programa. Ahora lo que realiza es que se conecta a la A o a la B, ¿vale? A la dirección A o a la dirección B, para no perder el estado o la conexión con la CPU. Y realiza un swap. Se conecta a la primary y ahora es standby. A partir de ahí, ¿qué realizamos? Transferimos programa en el standby y la standby se nos va a quedar en wait. ¿Qué realizamos ahora? Es la activación del run standby y realiza el swap, identificando de que hay una discrepancia. Ahora, al ser el pack primary, nos permite realizar la transferencia del primary al standby. Volvemos al estado de inicio y acabamos de poner modificaciones en la CPU de los DTMs, cosa que hace un tiempo no era factible. Ok, seguimos ya para bingo, ¿vale? He querido poner algunos slides de tips and tricks, ¿vale? Cosas que a veces pasan de alto y que nos pueden facilitar la vida a la hora de afrontar estas configuraciones, ¿vale? Simple, en ocasiones no lo conocemos, ¿vale? El web page de la CPU, ¿vale? No necesitamos tener conexionado con el control expert para saber realmente cómo tenemos el pack. Con la web page nos da muchísima información. Ok, ¿cómo borramos la CPU? ¿Y para qué puede servir borrar la CPU?
Recordad que tenemos el selector detrás y uno de sus estados es el clear. Si lo ponemos en el estado clear, volvemos a encender el pack, volvemos a apagar y lo ponemos en su estado original, sea el A o sea el B, la CPU estará en estado no config. ¿Vale? Tal y como hemos visto en los primeros slides, ¿vale? De cómo se transfiere, cómo pasaba de un estado a otro el pack, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo podríamos llegar a utilizar? Se me ocurre uno muy claro, que es no tenemos el control expert y tenemos que cargar una aplicación que está en el primary. Pues lo podríamos llegar a hacer así. Inmediatamente la CPU se cargaría y se pondría en run. Vale, siguiente tabla. Compatibilidades entre los modelos del Hot Standby. Obviamente, siempre hacia arriba. Si tenemos un programa de la 2040, lo podremos llegar a cargar en una 4040 o una 6040. ¿Vale? Útil saberlo. Nos podemos encontrar con algunas casuísticas, ¿vale? Que sería útil conocer esto. Vamos al siguiente. Cuando se desconecta una estación río, ¿vale? Esto es lo que os he comentado del tiempo de vida, ¿vale? Cuando se desconecta una estación río, ¿vale? Las salidas de ese drop, ¿vale? Se van a poner en el estado que nosotros le llegamos a configurar, ¿vale? Pon el siguiente slide. En el siguiente slide lo que podemos ver realmente es que lo podemos poner tanto en estado de retorno, es decir, que podemos definir si es 0 o es 1 en función de los valores que nosotros podamos necesitar, o lo podemos poner en modo mantenimiento, ¿vale? Donde va a conservar el estado que tenía anteriormente. ¿Para qué lo podríamos llegar a utilizar? Pues podemos considerar una funcionalidad de disaster recovery, en el cual cuando perdemos totalmente las comunicaciones con la CPU en esa estación drop, lo podemos poner en un estado que nosotros nos vaya bien. Es decir, encender válvulas, encender bombas, abrir válvulas, lo que necesitemos. Muy útil y poca gente lo sabe, ¿vale? A la pantalla de operador del M580 Hot Standby, ¿vale? En el link que os aparece abajo, ¿vale? Si nos vamos a las pantallas de operador del Control Expert y podemos hacer importar, ¿vale? Podemos importar esta pantalla. En esta pantalla, con un simple vistazo y muy visualmente, ¿vale? Vemos los diferentes estados entre la CPU A y la CPU B, y si es primary o hot standby o lo que fuera UFS, ¿vale? Y listo. He querido poner toda la documentación que ha sido necesaria para realizar este webinar, ¿vale? Porque son documentos muy extensos, y tal y como he comentado al principio, es muy difícil en 1 hora y 1 minuto concentrarlo todo en 60 slides, ¿vale? Ya veis el ritmo que he tenido que efectuar, ¿vale? Muy harto, ¿vale? Disculpad. Pero si no lo hacía de esta forma, realmente no podíais ver la profundidad de esta plataforma, ¿de acuerdo?